Por favor, los que están conectados deben siempre poner su nombre. Aquí, por ejemplo, hay un Win10, no sé quién será. Coloque su nombre, por favor. Hay otro, por ejemplo, Luciana. Coloque su apellido, les ruego, para poder identificarlos. Uña, no se verían tanto. Ya, espérate. Bueno, vamos continuando. Entonces, en la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 6, parágrafo segundo, numeral 3, que nos habla sobre las autonomías, su definición es un poco más amplio de lo que señala la Constitución Política del Estado, pero sin duda va dando vueltas sobre, o perdón, va aclarando lo que la Constitución Política del Estado señala. En el artículo 33 habla sobre las condiciones de las autonomías, es lo que ya les había estado señalando. Dice que todo municipio existente en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo, que es lo contrario para las regiones, que es necesario cumplir requisitos, ¿no?, para existir como autonomía. Y también los pueblos indígenas, originarios y campesinos deben cumplir ciertos requisitos para ese fin, ¿no?, para ser reconocidos como autonomías. Esa cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el caso de las autonomías municipales, ¿no?, cuando se convierta a una condición de autonomía indígena originaria, que podría darse un municipio convertirse en lo que sería una autonomía indígena originaria y campesina, y por la decisión de sus pobladores, obviamente mediante un referéndum, ¿no? Aquí vemos los cuatro tipos de autonomías que se conoce en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. Las autonomías departamental, que aquí estaríamos hablando de los 9 departamentos. Regional, que solo hay una región, ¿no? Y las autonomías municipales, los más de 300 municipios que existen en todo el país. Las autonomías indígenas, originarias y campesinas, obviamente están reflejadas de acuerdo, digamos, a los pueblos indígenas originarios que vayan adquiriendo su personería y su capacidad como autonomías. Que en el país hay muchos que están tramitando, hay algunos que ya han adquirido su autonomía. Habíamos estado hablando de las autonomías departamental. Se entiende por la autonomía departamental a la cualidad gubernativa que adquiere cada uno de los 9 departamentos que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando son los 9 gobiernos autónomos departamentales, con su determinado territorio, ¿no?, como ya está establecido en el mapa político del Estado Plurinacional de Bolivia. Estos están estructurados a través de la Asamblea Departamental
presidida por un gobernador, ¿no? En el caso, la Asamblea Legislativa Departamental sería el órgano legislativo y el gobernador sería el órgano ejecutivo, con facultades deliberativas, fiscalizadoras, legislativas en el ámbito de sus competencias, hablando de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y el órgano ejecutivo, el gobernador, es el que hace cumplir. Esta asamblea está integrada por asambleístas elegidos según criterio de población territorial y equidad de género, por sufragio universal y por asambleístas departamentales representando a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. Habíamos visto de que cada uno de las asambleas legislativas departamentales está conformada por un X número de asambleístas, ¿no? Elegidos por población y por circunscripciones, pero también hay algunos que son elegidos en representación de los pueblos indígenas originarios campesinos, que obviamente habíamos visto que en Cochabamba, por ejemplo, están representados por los pueblos indígenas originarios de el trópico de Cochabamba, que son los yuquis y los yuracarés. Estos obviamente son los asambleístas que representan a los pueblos indígenas originarios y campesinos minoritarios. Ahora ustedes me dirán, pero en el departamento de Cochabamba hay otros pueblos indígenas, claro que sí, pero solo estos yuquis y yuracarés son una minoría y entonces se ha dispuesto que van a ser representados por un asambleísta departamental y su suplente. Las autonomías regionales se entienden por autonomía regional a la cualidad gubernativa que adquiere una región conformada por varios municipios y provincias, lo que les decía, ¿no? Que las regiones pueden estar conformadas o por municipios o por provincias, de acuerdo a ciertos criterios que tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, deben tener una misma cultura, una misma lengua, una misma historia, economía, ecosistema, por señalar algunos, ¿no? Pero tienen que tener también una continuidad territorial, no traspasar los límites de los departamentos. Por ejemplo, tenemos la autonomía regional del Gran Chaco boliviano. Según la ley 031, las autonomías regionales es aquella que constituye por la voluntad de los ciudadanos. Esta no es automática como estamos hablando de los gobiernos autónomos departamentales o los gobiernos autónomos municipales. Esta debe ser en virtud al deseo de la población de los municipios o el acuerdo de las diferentes provincias como se tiene establecido en la ley. En algún momento se habló sobre la posibilidad de crear otras regiones, ¿no? En algún caso, por ejemplo, se ha hablado del trópico de Cochabamba, pero simplemente quedó en especulación. Hoy en día no se ha presentado solicitud o no se está tramitando nada. En estas se eligen a sus autoridades y se ejercen las facultades normativas, administrativas y fiscalizadoras reglamentarias, pero obviamente no se les da la capacidad de crear leyes en las autonomías regionales. Las autonomías municipales se entienden por autonomías municipales a la cualidad gubernativa de que adquiere un municipio, el cual está constituido por el Consejo Municipal y el alcalde. El Consejo Municipal tiene su facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa a nivel municipal y en el ámbito de sus competencias, mientras que el alcalde obviamente es el que va a ir a ejecutar, ¿no? La Asamblea Departamental, perdón, el gobierno autónomo departamental y el gobierno autónomo regional deben elaborar su normativa interna que se denomina estatuto autonómico, mientras que los municipios van a elaborar lo que es una carta orgánica.
¿no? Y los pueblos indígenas también van a elaborar sus estatutos autonómicos. Habíamos estado viendo también que los pueblos indígenas originarios campesinos pueden crear sus autonomías, pero muy diferente a lo que habíamos estado viendo respecto a lo que son los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos regionales y municipales. Estas autonomías indígenas originarias y campesinas van a estar supeditadas a lo que van a ser sus costumbres ancestrales y sus determinaciones de acuerdo a la costumbre que tienen los pueblos indígenas. No hay una estructura preestablecida como habíamos visto en las anteriores tres. Esta va a responder a sus intereses de los pueblos indígenas originarios y campesinos. ¿Ya? Lógicamente, estos van a cumplir los mismos requisitos, o perdón, las mismas capacidades de las autonomías, van a poder elegir a sus autoridades, van a poder administrar sus recursos y obviamente dentro de los que son las competencias y capacidades de estas autonomías indígenas, originarias y campesinas, también van a tener las posibilidades que les reconoce la Constitución y las leyes. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo? ¿Comentarios? Doctor, el representante de los pueblos yuracarés, de los yuquis, solamente tiene un representante departamental y no nacional. A nivel departamental, estamos hablando de las asambleas legislativas departamentales, ¿no? Porque cuando hablamos a nivel nacional, también hay representantes de los pueblos indígenas originarios. Ya, doctor. ¿Alguna duda, algún comentario más, por favor? Hay más alumnos y hay menos participación. Preguntas, comentarios. ¿Nada? No, doctor. Voy a hacer preguntas, si no. A ver, ¿qué gobiernos departamentales hoy en día tienen sus estatutos autonómicos? ¿Alguien sabe? Santa Cruz, Cochabamba, si no me equivoco, doctor. Cochabamba no tiene estatuto autonómico. Se presentó, pero fue rechazado por la población en el referéndum. Es por cuanto se debe modificar el estatuto presentado y obviamente nuevamente consultar a la población mediante el referéndum. Tienen Santa Cruz, el Beni, Tarija, Potosí, La Paz todavía no tiene, ni Cochabamba, ni Oruro, Potosí creo ya tiene. Pando todavía no tiene. A ver, voy a revisar ahora último, tal vez están en procesos y han presentado, porque una vez elaborado el estatuto autonómico, se manda a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Constitucional para ver que no existe, digamos, contradicciones con la Constitución Política del Estado. Una vez
realizado ese proceso, se lo devuelve a la Asamblea Departamental para que ésta haga la solicitud al órgano electoral para la señalización del día y la hora del referéndum para la aprobación o el rechazo de los estatutos autonómicos. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, los municipios, ¿qué municipios saben que tienen ya sus cartas orgánicas? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Perdón, doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Alguien sabe qué municipios del departamento de Cochabamba cuentan con su carta orgánica? Creo que son unos 7, no, unos 8 o 10 municipios, no, pero entre ellos está, creo, Punata, Chimoré, Tapacarí, y bueno, los otros ya no sé. Vinto, lo que me dijo uno de sus compañeros que ya tenía su carta orgánica, pero hay que ver, de revisar eso, porque en algunos casos han hecho sus cartas orgánicas, pero no las han aprobado y obviamente no están en vigencia. A lo que estoy ahorita leyendo, Ansaldo, Arbieto y Tapacarí ya están culminados ¿En dónde está viendo eso? en el internet. A ver. ¿Cómo ha buscado? Estos municipios con carta orgánica. A ver, Me vamos. salió en opinión. ¿En opinión? Se me dio un resultado ahí. A ver, vamos a mostrar eso. Vamos a ver también, pero si la noticia no está actualizada, porque esto es del 17 de agosto del 2020. Ah, bueno, es la página, pero la noticia de cuándo será, Del que es de mayo del 2019. 2019, porque ahí estaba Costas todavía y la presidenta, que actualmente los dos se encuentran, María Choque, que se encuentran ahorita con procesos penales, ¿no? Sí. Habría que ir revisando, a ver, de actualizar esta información, porque sin duda muchos de estos, bueno, ahora no se ha escuchado de que se esté realizando ningún referéndum ni en ningún municipio. Con la toma de Guarapi. Bueno, por favor, no abran sus micrófonos. Peor todavía si están con bulla, ¿ya? Seamos un poquito respetuosos. Pero sin duda vamos a ir viendo que a nivel de las autonomías, y habíamos hecho una crítica, ¿no? De que actualmente no se está ejerciendo plenamente las autonomías por una falencia de elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, porque son muy pocos los municipios, no son todos los departamentos que tienen sus estatutos autonómicos, ¿no? En el departamento de Cochabamba no tenemos todavía, en el municipio del Cercado tampoco tenemos una carta orgánica, pese de que a partir del 2010 que entra en vigencia la Ley Marco de Autonomías, la que va a regir cómo se va a establecer estas cartas orgánicas, se realiza, imagínense, al 2020 son 10 años que no se ha podido
hacer algo que manda la Constitución Política del Estado. Bueno, continuamos. Dicho de otra manera, el Estatuto Autonómico de las Cartas Orgánicas es la normativa institucional básica de las entidades territoriales autonómicas. Yo les había señalado que podríamos comparar como una pequeña constitución política del Estado en cada una de las autonomías, ¿no? La que obviamente va a crear o expresar la voluntad de sus habitantes, va a definir sus derechos y sus deberes, va a establecer las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, sus finalidades y obviamente el procedimiento a través del cual los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el gobierno central. Al no tener todavía estos estatutos autonómicos, hoy en día se están basando en lo que la misma ley marco de autonomías establece. Entonces, es necesario que de una vez se pueda concretizar que todos los municipios y todos los departamentos puedan tener sus autonomías. Habíamos visto las competencias de los gobiernos autónomos, habíamos visto que son privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Aquí habíamos ido un poquito aclarando qué son cada una de estas. Decíamos que privativas son aquellas que están reservadas para el nivel central del Estado y su legislación. Reglamentación y ejecución no se transfieren ni se delegan a los gobiernos autónomos. Estas son netamente su competencia del gobierno central. Las exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas, pudiendo transferir o delegar estas a los gobiernos autónomos. Pero obviamente no es obligatorio la transferencia, sino es una decisión del gobierno central, si va a delegar esto a los gobiernos regionales, ¿no? Concurrente, aquella en la que la legislación corresponde a nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Nacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas. Habíamos estado viendo también los principios de las autonomías establecidas en el artículo 5 de la Ley Marco de Autonomías. Por ejemplo, habíamos visto unidad, voluntariedad y solidaridad. La unidad que va a manejar, bueno, un poquito para ir comprendiendo qué son los principios, son criterios que van a ir supliendo vacíos de la normativa en su aplicación. Esto como guías rectoras de lo que son las autonomías, ¿no? La unidad decía que es la busca que el país se una, no permitir la división, ¿no? Que en algún momento se pretendía o se pensaba que las autonomías podría ocasionar, incluso el separatismo, que en algún momento se escuchaba de Santa Cruz, ¿no? Buscaba unas autonomías demasiado amplias que en algún caso buscaban incluso hasta su separación del Estado plurinacional. Pero obviamente eso no ha ocurrido y hoy en día existe la unidad del país. La voluntariedad, las naciones y los pueblos indígenas, unidad de campesinos y las ciudadanas y ciudadanos de las entidades territoriales ejercerán libre la voluntad de sus derechos a acceder a las autonomías. Esto dentro de las perspectivas acorde a lo que también se dice en la Ley Marco de Autonomías, que las autonomías son irrenunciables, ¿no?
la solidaridad, que implica que los diferentes ámbitos de autonomía deben trabajar en conjunto y en apoyo para buscar el beneficio común. Esto se ha dado, por ejemplo, en los desastres del municipio de Tiquipaya, en el cual el gobierno central, el gobierno departamental, incluso otros municipios han ido colaborando en ese desastre, ¿no? La equidad, bien común y autogobierno. La equidad habla de buscar igualdad entre las diferentes autonomías, ir acortando las diferencias, ¿no? Y poder permitir el acceso de las oportunidades. El bien común, que es la actuación de los gobiernos autónomos, se fundamenta y justifica en el interés colectivo. Ninguno de los gobiernos autónomos tiene que ser individualista, sino trabajar en beneficio de la población y obviamente del territorio nacional. Autogobierno, en los departamentos, las regiones, los municipios, hemos visto que una característica es la autodeterminación de sus autoridades, la elección de sus autoridades por parte de sus ciudadanos, que pueden elegir a sus autoridades. Es así también que la Constitución Política del Estado reconoce que los pueblos indígenas, originarios y campesinos pueden elegir a sus autoridades conforme a sus costumbres, ¿no?, preexistentes, anteriores a la República. Se reconoce el principio de preexistencia de los pueblos, naciones indígenas, originarias y campesinas, que son reconocidos, que son anteriores incluso a la existencia del Estado, a la República de Bolivia anteriormente, ¿no? Y obviamente al Estado plurinacional que es hoy en día. Se reconoce su cultura, idioma, etcétera, etcétera. La igualdad, la relación entre las entidades territoriales autónomas es armónica, guarda proporción de trato igualitario y recíproca entre ellas, no admite subordinación ni jerarquía ni tutela entre sí. La complementariedad, reciprocidad y equidad de género. Hablamos de la complementariedad, que es el principio que rige las autonomías, se sustenta en la necesidad concluyente de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central y de los gobiernos autónomos, dirigido a superar la desigualdad e inequidad entre las poblaciones y garantizar la sostenibilidad del Estado y de las autonomías. Debe existir mayor trabajo para ir rompiendo las brechas que existen entre los diferentes gobiernos autónomos, ¿no? Debe haber reciprocidad a nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración. Cada uno de estos debe trabajar en beneficio propio, pero también en beneficio de la colectividad. El gobierno central debe coordinar los trabajos con los gobiernos departamentales, estos con los municipios y regiones si es que existen, ¿no?, y con los pueblos indígenas originarios campesinos. La equidad de género es importante, ya que la misma Constitución Política del Estado ya lo establece, pero la Ley Marco de Autonomías, para que sea introducido en los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, señala como principio la equidad de género, que dice que las entidades territoriales autónomas garantizarán el ejercicio pleno de las libertades y de los derechos a las mujeres y hombres reconocidos en la Constitución Política del Estado, sin evitando todo tipo de discriminación, como también versa otra normativa, ¿no? Subsidiariedad, gradualidad y coordinación. Subsidiariedad se trata de la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano
a la población, excepto por las razones de eficiencia. En algunos casos, por ejemplo, hay algunos municipios que trabajan con los gobiernos departamentales, pero una excepción, por ejemplo, el municipio de Torotoro tiene mayor acceso al departamento de Cochabamba que al mismo departamento de Potosí al cual pertenece, ¿no? Pero esto obviamente por su cercanía con el límite del departamento de Cochabamba, pero debe trabajarse de la mejor manera. Gradualidad. Las entidades territoriales autónomas ejercen efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades. Coordinación se refiere a la relación armónica entre el gobierno central y los gobiernos autónomos territoriales, que debe existir contacto directo, pero este obviamente en algunos casos no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque existen diferencias entre el gobierno central y el gobiernos regionales, departamentales o municipales en virtud a las organizaciones políticas que gobiernan en su momento. No debería ser así, ¿no? Que por normativa debería haber un trabajo coordinado, pese a que no existe, digamos, que no son del mismo partido, porque obviamente se busca intereses de la población, no de los partidos políticos. Lealtad institucional, transparencia, participación y control social. Hablamos del principio de lealtad institucional. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto de sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellas que afecten negativamente y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño. Entonces, la lógica va de la mano con la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos territoriales, ¿no? Transparencia dice que los órganos públicos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales deben ser transparentes, facilitar a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso a la información. Pero sabemos muy bien que esto en algunos casos se cumple y en otros casos lastimosamente no. Participación y control social. Las organizaciones, los órganos del Estado en todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada. Pero en algunos casos esto también ha habido ciertas incongruencias o interpretaciones de acuerdo a los intereses políticos, ¿no? En algunos casos las famosas organizaciones sociales afines al gobierno eran las que normalmente estaban en el ámbito de la fiscalización de los gobiernos autónomos, especialmente de aquellos que no estaban alineados al gobierno de turno. La ley marco, la ley de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez, por último, establece el principio de provisión de recursos económicos. Es la responsabilidad compartida entre el órgano público en las determinación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de la competencia establecidas en la Constitución Política del Estado. Si bien la ley financiera del Estado plurinacional va a establecer los recursos que se van a traspasar a los gobiernos autónomos departamentales, al gobierno autónomo regional, al gobierno autónomo municipal, sin duda eso es acorde a lo que dice la misma Constitución Política del Estado y obviamente esta ley marco de autonomía. ¿Alguna duda respecto a esto que estamos viendo de los principios? Lo vamos a ver, por favor, en el siguiente contacto, ¿ya? Van a estar atentos, por favor.